Mi nombre es Adán Ramos y he seleccionado como título de mi trabajo Narración Digital, El Infinito. El interés que presento por el tema seleccionado es exclusivamente mío, ya que toda la humanidad, con el solo hecho de voltear al cielo y observar las estrellas, inmediatamente relaciona la gran inmensidad del cosmos con el infinito. Al hacer matemáticas se vuelve a presentar este mismo fenómeno en la mente humana, ya que el infinito como concepto, su significado en los diferentes ámbitos de estudio y su verdadera aplicación práctica supone a lo largo de la historia un verdadero enigma. Se ha convertido en un misterio permanente para todos aquellos que pretendemos sumergirnos en el análisis y su comprensión. La acepción más común del término, habitualmente asociada a disciplinas como la física, las matemáticas, la astronomía, la astrología o la química, no han hecho más que generar barreras para todo aquel que, con curiosidad e inquietud por entender el término infinito, hace que se aleje, presente temor a su estudio. La percepción del infinito como algo conceptualmente grande, inacabable, eterno, que no termina, que no representa un número, que sobre todo es una idea, quizás una asociación de ellas, ofrece una visión del obvio, que es comprender el hecho de que el infinito es interminable. El uso sistemático del concepto del infinito desde los antiguos griegos se puede encontrar en los diferentes trabajos filosóficos y matemáticos producidos por su sociedad durante la denominada época de oro, es decir, entre el siglo IV y II antes de Cristo. La idea de infinito potencial surgió de manera natural entre los filósofos de esa época, permitiendo designar la posibilidad de ir más lejos. En cambio, el concepto de infinito actual y su uso sistemático surgieron en los trabajos matemáticos hasta el siglo XIX. Esto indica que la distinción entre los dos conceptos fue posible después de un desarrollo de la filosofía y de la matemática durante varios siglos, lo cual a la vez muestra que dicha distinción requirió haber franqueado obstáculos cognitivos. Para aprender el concepto de límite no es suficiente dominar procesos algorítmicos asociados al mismo. Se requiere además traspasar obstáculos que no permiten distinguir el concepto del infinito potencial y el del infinito actual, en su caso de las actividades matemáticas propias de los procesos infinitos. ¿Podría uno esperar que ese obstáculo de corte epistemológico se presentara en los estudiantes? Desde la antigüedad, la idea de infinito fue objeto de estudio por parte de los clásicos. Es el caso de Zenón de Elea, Parménides, Arquímedes, Pitágoras, pero sobre todo Aristóteles, quien nos dejó su pensamiento en el año 350 a.C. Es obligado a hacer una referencia al revolucionador del infinito, Gödel Cantor, el cual afirmó algo que hoy parece obvio, pero que en aquel momento fue muy discutido: el todo es más grande que cualquiera de sus partes. Para desmitificar el significado del infinito, aproximándolo, haciéndolo cercano y comprensible, es útil la visión múltiple que se presenta en su trabajo, así como todo el cúmulo de trabajos posteriores al que él desarrolló. Uno de los grandes aportadores al estudio del infinito y motivador de esta narración fue Hilbert, que presentó un trabajo denominado El Hotel Infinito de Cantor. ¿Cómo me puedo imaginar los infinitos problemas de un hotel
con un número infinito de habitaciones que suele llenarse con un número infinito de huéspedes. Por el momento es todo. Gracias. Mi nombre es Adán Ramos y he seleccionado como título de mi trabajo Narración Digital, El Infinito. El interés que presento por el tema seleccionado es exclusivamente mío, ya que toda la humanidad, con el solo hecho de voltear al cielo y observar las estrellas, inmediatamente relaciona la gran inmensidad del cosmos con el infinito. Al hacer matemáticas se vuelve a presentar este mismo fenómeno en la mente humana, ya que el infinito como concepto, su significado en los diferentes ámbitos de estudio y su verdadera aplicación práctica supone a lo largo de la historia un verdadero enigma. Se ha convertido en un misterio permanente para todos aquellos que pretendemos sumergirnos en el análisis y su comprensión. La acepción más común del término, habitualmente asociada a disciplinas como la física, las matemáticas, la astronomía, la astrología o la química, no han hecho más que generar barreras para todo aquel que, con curiosidad e inquietud por entender el término infinito, hace que se aleje presente temor a su estudio. La percepción del infinito como algo conceptualmente grande, inacabable, eterno, que no termina, que no representa un número, que sobre todo es una idea, quizás una asociación de ellas, ofrece una visión de lo obvio, que es comprender el hecho de que el infinito es interminable. El uso sistemático del concepto del infinito desde los antiguos griegos se puede encontrar en los diferentes trabajos filosóficos y matemáticos producidos por su sociedad durante la denominada época de oro, es decir, entre el siglo IV y II antes de Cristo. La idea del infinito potencial surgió de manera natural entre los filósofos de esa época, permitiendo designar la posibilidad de ir más lejos. En cambio, el concepto de infinito actual y su uso sistemático surgieron en los trabajos matemáticos hasta el siglo XIX. Esto indica que la distinción entre los dos conceptos fue posible después de un desarrollo de la filosofía y de la matemática durante varios siglos, lo cual a la vez muestra que dicha distinción requirió haber franqueado obstáculos cognitivos. Para aprender el concepto de límite no es suficiente dominar procesos algorítmicos asociados al mismo. Se requiere además traspasar obstáculos que no permiten distinguir el concepto del infinito potencial y el del infinito actual, en su caso de las actividades matemáticas propias de los procesos infinitos. ¿Podría uno esperar que ese obstáculo de corte epistemológico se presentara en los estudiantes? Desde la antigüedad, la idea de infinito fue objeto de estudio por parte de los clásicos. Es el caso de Zenón de Elea, Parménides, Arquímedes, Pitágoras, pero sobre todo Aristóteles, quien nos dejó su pensamiento en el año 350 a.C. Es obligado a hacer una referencia al revolucionador del infinito, Gödel Cantor, el cual afirmó algo que hoy parece obvio, pero que en aquel momento fue muy discutido: el todo es más grande que cualquiera de sus partes. Para desmitificar el significado del infinito, aproximándolo, haciéndolo cercano y comprensible, es útil la visión múltiple que se presenta en su trabajo, así como todo el cúmulo de trabajos posteriores al que él desarrolló. Uno de los grandes aportadores al estudio del infinito y motivador de esta narración fue Hilbert, que presentó un trabajo denominado El Hotel Infinito de Cantor,
¿Cómo me puedo imaginar los infinitos problemas de un hotel con un número infinito de habitaciones que suele llenarse con un número infinito de huéspedes? Por el momento es todo. Gracias.